Buenas noches, mi nombre es Ana Hermelinda Díaz Mosqueda. El número de mi matrícula es la 17005597. El nombre de la universidad en la que estoy cursando el módulo de Derecho Procesal Penal B2 es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Bien, pues ahora voy a dar respuesta a los cuestionamientos que integran este reto, que es el reto número 1. Y el cuestionamiento número 1 es este. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bien, pues esto se refiere a que la justicia penal siempre se ha impartido y difundido del centro hacia la periferia, o sea, de países desarrollados a países en vías de desarrollo, de occidente a oriente o de norte a sur. Esto es como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes por las condiciones reales de las que se dan los delitos varían de manera considerable, dejando de lado muchas inconformidades en su aplicación, por lo que después de largos años en la lucha han sufrido varias reformas desde su origen. Los análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y el análisis de elección racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas, políticas públicas sobre otros estados en el que la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar en sus propios intereses materiales. El análisis neorrealista sugiere que la difusión puede ocurrir mediante la presión del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial, la teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatiza la idea de que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a los problemas de procesos políticos sociales o estímulos externos similares. La difusión desde la periferia, en este modelo, los actores y países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión, es decir, de países desarrollados a países en vías de desarrollo de occidente a oriente, de norte a sur, como resultado de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. En el caso de la difusión horizontal, semihorizontal, desde la periferia, se refiere a que las leyes y políticas y normas públicas se difunden desde actores en países periféricos, semiperiféricos, a otros países periféricos o semiperiféricos, sin participación sustancial de actores de países centrales. Los actores de países periféricos analizan con actores de países centrales convenciéndolos de las virtudes que traerá una reforma, y los actores de los países centrales traen entonces su promoción, su presión y sus recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar sobre las reformas. El siguiente cuestionamiento dice así: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Es que en el sistema acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. Se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento. Proveen al Ministerio Fiscal y a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Antes de adoptar el nuevo modelo del sistema acusatorio, se aplicaban los códigos inquisitivos, que fue la principal legislación procesal para Hispanoamérica durante el periodo colonial y fue conocido como las 7 partidas, que consistía
en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. El modelo inquisitivo fue creado por la Iglesia Católica, las monarquías absolutas, y prevaleció en Europa continental, Hispanoamérica del siglo XIII y XIX. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales que se llamó fase de investigación preliminar, que le denomina sumario, instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, que se llamaba plenaria o juicio. En ambas fases eran escritas, de hecho, era la columna vertebral del proceso penal y era el expediente que la policía y el juez de instrucción recopilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo: declaraciones, registros testimoniales, periciales, etc., las cuales el juez evaluaba. En él juzgaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo tenía el juez el rol de investigación y juzgamiento. Durante esta etapa, la investigación preliminar era de naturaleza inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento determinado. El imputado no tenía derecho a estar presente durante la ejecución, más bien durante la recolección de elementos de prueba, o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco era discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin considerar la gravedad del delito, las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y en el juzgamiento. La fase de juzgamiento y de naturaleza más acusatoria, el nuevo código acusatorio del nuevo contenía muchos elementos acusatorios, tales como el juicio oral y público, el brindarle derecho al imputado durante la investigación preliminar y poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar. Respecto a los delitos menores, se mantenía el principio de legalidad procesal y se conservaba al juez de instrucción para delitos más graves. Además, la investigación preliminar era escrita y secreta hasta la declaración del imputado ante el juez. El tercer cuestionamiento dice lo siguiente: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Pues derivado de reformas internas en Argentina durante las quintas jornadas del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, identificaron al Código de Córdoba de 1939 como el modelo de ser seguido para un código procesal penal moderno para la región. Costa Rica adoptó este nuevo código procesal en 1973 y en la década de 1980 un número de actores de Estados Unidos también empezaron a trabajar en el área de justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la extensión de estas reformas. En 1961 Estados Unidos lanzó la Alianza para el Progreso y estableció la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional denominada USAID. 1985, la USAID crea una oficina sobre administración de justicia para América Latina y el Caribe y comenzó a prestar asistencia a los países de Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Esta asistencia incluyó cursos para jueces, fiscales, oficiales de policía, asistencia técnica para manejo de casos legales administrativos, bibliotecas jurídicas
y la producción de materiales y herramientas para el Poder Judicial. Así, los programas de reforma judicial patrocinados de Estados Unidos se expandieron en América Latina durante la segunda mitad de los años 80. El comienzo de los 90 hasta entrando a los 2000 se consolida la red de expertos activistas del sur. Durante los años 80 y 90, una importante red sobre el proceso penal surgió en la región de Latinoamérica. El trabajo de esta ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando sobre el sistema de justicia penal. Han sido abogados, fiscales, jueces, profesores, legisladores, consultores, estudiantes, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. Esto no es una red gubernamental transaccional, ya que los miembros no han sido funcionarios públicos, sino que es una comunidad epistémica, por la que los abogados no se consideran como científicos, dado que es una red de híbridos. Si no es una red de apoyo de movimiento social, sino una red de apoyo de expertos activistas. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también han contribuido a las olas de reformas y proveen fondos, viajes de viviendas de la red, permitiendo un número de miembros de la red poder vivir de un trabajo de apoyo de la reforma. También se fundó una red de centros de investigación y consultoría sobre la justicia penal con relación a la sociedad civil. Esta ola de reformas penales acusatorias en caso de difusión desde la periferia, porque los abogados latinoamericanos de esta red son activistas del sur, fueron los actores intelectuales y promotores cruciales de la reforma. Ellos propusieron el reemplazo del código inquisitivo por acusatorio como una solución, número de problemas, y participaron en la redacción de los códigos de su implementación y abogados por las reformas a lo largo de la región de la USAID y otros actores internacionales. Como conclusión, explico lo siguiente. La relación que existe en el texto del autor Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que México forma parte de un país periférico, al igual que todos los países latinoamericanos, y la reforma constitucional forma parte de todos los trabajos realizados en los demás de los países del sur en contra del modelo inquisitivo y apegado en hacer valer la defensa de los derechos del individuo. Es por ello que en México se tuvo la necesidad de adoptar el modelo del sistema acusatorio para hacer valer los derechos humanos. Muchas gracias.